Hace aproximadamente 30 años se nos dijo, ustedes y a nosotros, que las grandes filas, las largas filas, las inhumanas filas de hombres, mujeres, niños, niñas, que desde tempranas horas del día o tarde hora de la noche se aprestaban a llegar a los centros de salud para conseguir quien los atendiera, una cita médica, una cita con un especialista o reclamar medicamentos. Hace 30 años más o menos, quienes hoy están en la oposición política al actual gobierno de Colombia, nos decían que el nuevo modelo de salud que ellos promovían y el que nos estaban tratando de convencer iba a mejorar ese escenario inhumano, horroroso, aterrador, de inhumanas filas desde primeras horas de la madrugada o tardes horas de la noche de millones de colombianos y colombianas esperando que alguien les resolviera su problema de salud, a que alguien les diera una mano para proteger su integridad física y sus vidas. Se nos dijo que la ley 100 y el sistema de salud y aseguramiento que traía inmersa esta ley 100 era la panacea para todos esos males, porque iba a transformar ese manejo del sistema de salud pública que hasta esa época existía en Colombia, en donde la corrupción, la ineficiencia, la ineptitud de funcionarios públicos y la corruptela del sector público le iba a dar paso paulatinamente a la eficiencia, a la transparencia, a la claridad y sobre todo a la honradez de un sector privado, de unas aseguradoras, de unas entidades que iban a prestar el servicio, porque siendo del sector privado nos iban a asegurar a todos los colombianos y a las colombianas transparencia total, honradez y pulcritud en el manejo de los recursos de la salud. Se nos dijo que todos íbamos a tener una óptima salud, que todos íbamos a tener una atención preferencial de salud y que ese problema de la salud de los colombianos iba a ser resuelto en un corto plazo. Más o menos 30 años después, aún estamos viendo largas e inhumanas filas de hombres, mujeres, niños y niñas colombianos a primeras horas de la madrugada, tardes horas de la noche, en pos de una cita, en pos de una certificación, en pos de un medicamento o en pos de cualquier razón, buena o mala, para que les defina su situación de atención de su salud. En estos días, a través de las redes, veíamos cómo aquí en Santander de Clichá, donde genera la conversa de fin de semana, la historia de un joven que tras un accidente en su casa, en el que se vio involucrada una de sus extremidades superiores, estaba a punto de perder la movilidad de esa extremidad y de parte de su cuerpo, en espera de una autorización de una entidad promotora de salud privada, supuestamente pulcra, supuestamente transparente y sobre todo muy eficiente, de las que nos prometieron en la famosa Ley 100 en el año 1993. En las redes sociales, del medio de los amigos de Cuarto Poder y de Ojo Pelado Quilichao, aquí en Santander de Quilichao, nos ponían de manifiesto de frente a muchos de nosotros ese horror que viven los usuarios, las usuarias, que no los pacientes, de una de esas EPS que nos trajo la Ley 100 y que se convierte en una historia de horror que viven todos los días colombianos y colombianas, que ven con estupor, con terror, cómo su vida está corriendo riesgo y cómo su salud y su vida digna, su buen vivir, se ve bastante afectado por esa realidad de la Ley 100 casi 30 años después. De eso vamos a hablar en la conversa de fin de semana del día de hoy. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches
Y como pueden ustedes ver aquí en sus pantallas, nuestras redes también nos estamos esperando en el interludio entre una conversa y la otra. Agradecer a cada uno de ustedes por estar yendo y siguiendo nuestras redes. Invitarlo nuevamente a que le den manita arriba, le den me gusta y se suscriban a nuestra fanpage, a que le den clic, se suscriban, a nuestro canal de YouTube y a que le den una vueltica a nuestra página, a nuestro blog, laconversafindesemana.blogspot.com. Invitarlos a que si no pueden ver este programa en audio, en video, ni por Facebook ni por YouTube, después, casi a las 9 de la noche el día domingo, lo puedan escuchar a través de disruptiva.com.co. El audio en radio lo pueden escuchar. Los dejo con la presentación oficial de la conversa de fin de semana, con el mensaje de nuestros socios estratégicos, para que arranquemos con esta conversa de fin de semana del día de hoy que hemos titulado Asmed Salud, una historia de horror. Por favor, no se desconecte. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros en la conversa de fin de semana. Hoy estamos hablando de el caso particular de Asmed Salud, para enmarcar estas historias. No es una, son varias historias de horror que han significado que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigamos sosteniendo en Colombia un sistema de salud pública y de salud privada que, antes de mejorar el acceso, la calidad y el bienestar de los colombianos, lo que ha demostrado durante más de 30 años es todo lo contrario. Es decir, nos volvió a postrar en situaciones de terror y horror, en las que todo aquello que se nos prometió por allá en los años 90 del siglo XX no se cumplió, y lejos de cumplirse, empeoró la situación de un sector de la vida de todos los colombianos, o un elemento de la vida de todos los colombianos y en general de todos los seres humanos, fundamental, como es el de la salud. El acceso y la calidad del servicio de salud, del derecho de salud, pues durante estos 30 años de funcionamiento de la famosa Ley 100, de este sistema de aseguramiento de la salud por parte de entidades prestadoras de servicios de salud, las EPS, del sector privado, lejos de mejorar la situación, de cumplir esa promesa que se nos hizo por allá en los años 90, ha empeorado la situación. Y tal como ustedes lo pueden estar viendo en las imágenes que ahorita me acompañan aquí en pantalla, esas horrorosas filas y el descontento de las personas que todos los días, de un tiempo a esta parte, repitieron eso que antes de la ley 100 supuestamente no volvería a pasar, que son las interminables filas de tardes horas de la noche y primeras horas del día para buscar que las EPS les asignen una cita a su médico,
les autoricen el tratamiento con un especialista, les autoricen un tratamiento, les autoricen una cirugía o le dispensen los medicamentos o los elementos que sus tratamientos de salud o su condición clínica médica requieren. Esas escenas desgarradoras de mayores, mayoras, de niños, niñas, apeados en las aceras bajo el inclemente sol o en el frío de las madrugadas, es común hoy en día. Y entonces allí es donde nos preguntamos cómo es posible que para reclamar un acetaminofén, un omeprazol, la gente tenga que verse sometida nuevamente a este trato inhumano de largas horas de fila para que cuando llegue su turno de atención le digan que su EPS no ha pagado, no ha contratado y que por lo tanto no le pueden dispensar ese acetaminofén. Y lo que es peor, como veíamos en la introducción, que en un caso de urgencia en el que está comprometida la movilidad o la salud o la vida misma de un ciudadano del común, de un colombiano o la colombiana, se vea en riesgo porque no se puede autorizar el servicio, porque como en el caso que hablábamos de este joven de aquí de Santander de Quilichao, su EPS, ASMED Salud, no se atreve a autorizar porque no tiene cómo pagar y no ha pagado a las IPS, en este caso a las clínicas o a los hospitales, el servicio que les adeuda y no puede autorizar porque no puede endeudarse nada más. Y como consecuencia, pues la salud, la vida de este usuario, de este beneficiario, pues se ve en riesgo. Todo porque este sistema lleva a que este tipo de acontecimientos pase. Este sistema de aseguramiento de la salud pública, de la salud suya, de la salud nuestra, que se instauró en la Ley 100 de 1993, amparado en una lectura bastante particular del artículo 49 de la Constitución Política de 1991, se encargó de beneficiar los intereses de riqueza del sector privado con la promesa de que el sector privado era mucho más pulcro, más decente, más transparente, más eficiente y más eficaz que el sector público, y con esa promesa pues nos metieron en este sistema que, como ustedes han vivido y algunos han padecido, nada tiene que ver con esa ilusión que nos vendieron por allá en los 90, precisamente dos personajes que hoy en día están en contra de que el Congreso de la República cumpla ese mandato suyo y mío de cambiar este sistema que es horroroso, que es aterrador y que nos pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, porque fueron ellos quienes lo promovieron por allá en los 90. Y me estoy refiriendo específicamente al señor Álvaro Uribe Vélez, en esa época senador de la República, y el señor César Gaviria, en esa época presidente de la República por esas épocas. Entonces, no es coincidencia de que quienes promovieron e impusieron este sistema de aseguramiento para favorecer a sus patrocinadores, los dueños de las EPS, que resultaron ser también los miembros del sector financiero, que a su vez también hacen parte de los grandes gremios de la producción, hoy sean, junto con los dueños de las EPS, los grandes gremios de la producción, quienes se opongan a que tengamos el derecho a una mejor salud y que sea efectivo eso de que la salud no es solamente un servicio público, sino que es un derecho fundamental. Entonces, volviendo a esa época de la construcción de esa Ley 100, amparado en esa interpretación de que la salud no era un derecho fundamental, sino un servicio público en el que los particulares podían ingresar y prestar el servicio, también se metió el concepto de que como era un servicio público, la vigilancia de ese servicio público debería estar a cargo de una entidad especializada en el cuidado, en la coordinación, en la fiscalización de los prestadores de este servicio público, en su mayoría del sector privado. Y aquí quiero reiterarme. Cuando se nos dijo que las bondades de la Ley 100 y en términos generales de la privatización de todas las empresas y servicios que prestaba el Estado hasta mediados de los 90, estaba soportado en la necesidad de acabar con la corrupción, de brindarle transparencia al servicio o al manejo de las empresas, el tiempo nos ha demostrado
que tal cosa no era del todo cierto y que tal cosa era utilizada únicamente como una especie de cortina de humo para justificar entregarle el manejo y las ganancias de esos sectores y de esas empresas que antes le rentaban al Estado, a ustedes y a nosotros, para entregárselos a las rentas particulares de cada uno de los dueños de estas nuevas empresas y o manejadores de estos servicios públicos. Entonces, el cuento de que todo lo privado o que el manejo de lo privado iba a ser prístino, claro, transparente, cero corrupción, cero delincuencia, resultó siendo también una falsa promesa. Y como a las pruebas hay que remitirse, pues para no decir que esto es es un infundio, una invención del castrochavismo o del marmertismo internacional, los quiero dejar con este pequeño videoclip para que entiendan cómo este sistema, cuya supervigilancia debería encargarse de que funcionara, que nos beneficiara a todos los ciudadanos, no ha sido tal y que por el contrario nos empezó a empujar a esta historia de horror que estamos viviendo millones y millones de colombianos y colombianas. Entonces, por favor, no se desconecten, vean con atención este clip y retomamos a esta partecita del análisis. Estos son los audios en los que, según la Fiscalía General de la Nación, Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, Eva Caterine Carrascal, ex superintendente delegada de Salud, y 2 implicados más, presuntamente acordaban entre sí para cometer los actos de corrupción a salud. En uno de los audios se escucha a John Alexander Colmenares, uno de los señalados por las autoridades, de hablar con el expresidente de Cafesalud, en donde hacen referencias solicitudes de dinero ordenadas por la entonces superintendente delegada de Salud, Eva Carrascal, para realizar los trámites en los que ella intervendría para favorecer a una EPS. Yo no voy a pelear con ella, yo lo único que le tengo es agradecimiento. Y más bien de ahora en adelante, listo, que no sea socia, pero entonces que nos haga los favores, que pida por sus favores, pero favor hecho, favor pagado, porque es que hasta hoy le he pagado 3 favores y no me he hecho todavía ninguno completo. Según el ente acusador, Carrascal presuntamente se habría integrado a la red de corrupción para recibir coimas que supuestamente le habrían generado un incremento patrimonial superior a los 700 millones de pesos no justificados. En este otro audio, nuevamente Grosso y Colmenares se refieren a los pagos de dinero que exigía la exfuncionaria pública, quienes la calificaban como un barril sin fondo. Sí, pero no sé si estás de acuerdo en que hagamos eso. 1, sentarnos con Javier. 2, dedicarnos a los nuestros. Dejemos a la doctora suelta un rato. Dejémosla quietica, a ver qué hace. El parche está muy aburrido. Otra de las pruebas vinculan a Colmenares y Grosso, en el que supuestamente hablaban de un negocio de medicamentos en Córdoba y otro de prestación de servicios de salud en La Guajira, que generaban pagos mensuales entre 15 y 20 millones de pesos aproximadamente. La doctora tiene un negocio conmigo de medicamentos en Sucre y Córdoba, en donde ella explícitamente me pidió que fuera entre los dos, para no llevar ni a Toñito ni a ustedes dos. El pasado 15 de noviembre, un juez decidió enviar a la cárcel a los 4 señalados, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y asesoramiento y otras actuaciones ilegales, en los que la ex superintendente delegada de Salud y el expresidente de Cafesalud no aceptaron los cargos. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Bueno, como veían ustedes en el video que estamos presentando a continuación, la sal se corrompió. Es decir, quien debería cuidar que a ustedes y a nosotros, los prestadores del servicio de salud, es decir, las EPS, cumplieran con ese deber, cumplieran con esa obligación jurídica y ética de prestar ese servicio para el cual muchos de ustedes les pagan y el Estado paga, no ha ocurrido. Y ustedes escucharán y vieron, y hay nombres repetitivos, es decir, encuentra uno Saludcop, Cafesalud, ahorita es MedSalud, los mismos nombres de las mismas empresas, inclusive los mismos personajes, y todos están atravesados, todos tienen de común
todos son transversales en el sentido de que son personas del sector privado tratando de corromper funcionarios del servicio público para beneficiar los intereses del sector privado. Entonces el cuento de que la ley 100 o el esquema de aseguramiento iba a acabar con la corrupción y iba a facilitar un mejor acceso, un mayor acceso, una mayor calidad en el servicio de salud, no fue tal. No se cumplió esa promesa, no se hizo realidad eso que a nosotros nos vendieron como la panacea, es decir, el remedio para todos los males. Por el contrario, y aquí hay que reiterarlo y me disculpan la reiteración, esa historia de horror todos los días pareciera que se volviera más densa, más desesperante e incluso más peligrosa para la integridad física suya y nuestra. Sin embargo, hay personas hoy en día, incluyendo pues estos personajes, expresidentes, ambos, Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, promotores de este invento de la ley 100 y este sistema de salud que tenemos hoy, que insisten en defenderlo. Y ahí hay que hacer una pequeña reflexión antes de pasar al otro análisis. No es posible que personas del común, ustedes como yo, que somos víctimas de esta historia de horror, es decir, somos a quienes nos toca hacer filas, primeras horas de la madrugada, tardes horas de la noche, para que después de 4, 5, 6, 7, 8 horas el funcionario, la funcionaria del sector privado nos diga que no me puede entregar el acetaminofén, o que no hay autorización para que me atienda un especialista, o que no me pueden hacer el procedimiento, la cirugía, o como el muchacho que hoy centra nuestra atención de aquí de Santander, que está en riesgo su salud, su vida, porque no hay una autorización de servicio, porque su EPS, en este caso AsmedSalud, no puede pagar o no ha pagado o no quiere pagar. Entonces, en este marco no puede entender uno cómo haya personas víctimas de esta historia que salgan a manifestar públicamente su apoyo a este sistema de salud, que los tiene como víctimas, del cual son víctimas, bien sea ellos mismos, familiares o conocidos o relacionados. Que lo defiendan los dueños de las EPS que se han beneficiado lícita o ilícitamente, como acabamos de ver, de las bondades de este sistema de salud, vaya y venga, son sus intereses. Que la defiendan sus inventores, como los partidos políticos tradicionales, liberal, conservador, partido de la U, cambio radical, y que lo defiendan ellos, vaya y venga. Pero que lo defienda quien es víctima, solo nos pone a reflexionar hasta qué punto, nuestra sociedad no está siendo víctima de un gran síndrome de Estocolmo, o el síndrome de la mujer abusada. Me explico. El síndrome de la mujer abusada es eso que vemos tristemente, que una mujer, luego de que su victimario, su esposo, cónyuge o cercano la maltrata, la pone en riesgo su vida, lejos de alejarse o de denunciarlo, lo protege y lo defiende. Así estamos nosotros, y se entiende de estas mujeres, pues porque es una situación traumática y efectivamente son muchos años, cientos de años de este esquema de machismo que le ha inculcado eso, pero que el resto de la sociedad, toda la sociedad colombiana, esté sufriendo este mismo síndrome de que los maltratadores, en este caso las EPS o el sistema de salud, el actual sistema de salud, pongan en riesgo nuestra vida, nos maltrate todos los días y salgamos a defenderlo, pues deja mucho que pensar, y es una reflexión que los profesionales del estudio de la sociedad, de la psicología, tendrán que empezar a dilucidar. Bueno, dicho esto, hay que decir que no todo está perdido, como dice la canción por ahí. A través de la ley 1751 del 2015, el Congreso de la República, en atención a una larga jurisprudencia de la Corte Constitucional, que después de cientos de miles de tutelas que tuvimos que poner ustedes, muchos de ustedes y nosotros, definió que ese cuento de que la salud era un servicio público y que por tanto era casi que a voluntad del prestador
que se diera acceso o se dieran las condiciones para que pudiéramos tener salud no era tal. Entonces se dio el paso a través de esta ley estatutaria a establecer la salud como un derecho fundamental, de obligatoria atención por parte del Estado y de obligatorio cumplimiento por todos y cada uno de los ciudadanos. No obstante, la existencia de esta ley, la 1751, los hechos han demostrado que en la medida en que este sistema de salud que tenemos actualmente siga vigente, siga funcionando, por mucho de que hayan leyes como la 1751, por mucho de que las cortes, los juzgados sigan emitiendo sentencias a favor nuestra, la historia de error continúa porque, como lo veíamos en el video recién pasado, si la sal se corrompe, si quienes tienen que ejercer el control se corrompen, y si el mismo sistema permite que inclusive con las pruebas en la mano, con las sanciones en la mano, no pase nada, pues el futuro inmediato que nos espera es muy triste, es muy peligroso para ustedes, para nosotros, para nuestros familiares, si no se hace nada para remediarlo. Esto es transformar este sistema, hacer una reforma al sistema de salud. Pero esto tendría que tener el concurso de muchas personas, incluyéndolos a ustedes y a nosotros. Esto es como un recorderis, una contextualización de por qué queremos llegar al caso de la historia de horror de Asmed Salud, como para ponerlos en un contexto. Es decir, toda esta corruptela, toda esta ineficiencia, toda esta maltrato al usuario, al colombiano y al colombiano del común, que está situada en el marco general de la ley, de este sistema, se materializa en casos particulares. Ustedes veían el de la corruptela de Café Salud y de Saludcop. Ahora quiero pasar a la historia de horror presente, que es la historia de Asmed Salud, para que entremos particularmente a esto. Pero antes de eso, quisiera dejarlos con este mensaje de nuestros socios estratégicos de la conversa de fin de semana. Entonces, por favor, no se desconecten, sigan dándole compartir a sus redes y ya regresamos. No se desconecten. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Bueno, qué bien que estén aquí todavía conectados con la conversa de fin de semana. El día de hoy, como ustedes pueden estar viendo en el banner que me acompaña acá abajo, la conversa del día de hoy se trata de esa historia de horror que para el caso particular de esta conversa del día de hoy es Asmed Salud, o se ha convertido Asmed Salud para sus cientos y miles de usuarios, en al menos 13 departamentos donde esta entidad promotora de salud tiene funcionamiento entre comillas. Es el comienzo del fin. Decíamos en el segmento anterior que todo este fin, esta historia de horror había tenido sus inicios, su génesis, su prolegómeno allá con la ley 100 de 1993, que se nos había prometido como la panacea, ese remedio, cúralo todo, que iba a acabar con las largas colas, con la mala atención, con la desatención o la falta de atención a los problemas de salud de la sociedad colombiana. Se nos dijo que la corruptela, los malos manejos de los recursos públicos dirigidos a la salud, la ineficacia, incluso hasta la delincuencia, normalmente asociada con el sector público, se iba a acabar, puesto que en las manos de la prístina gente de las empresas del sector privado, eso no iba a ocurrir. Porque se supone que eso nos han hecho creer durante todo este tiempo, que el sector privado
quienes administran el sector privado, son personas impolutas, incorruptibles, transparentes, diáfanas, muy pulquérrimas, perdónenme en el pleonasmo, y que de ellos pues no se podría esperar ningún tipo de este tipo de malos comportamientos. Sin embargo, si la sal se corrompe, como habíamos visto en el segmento anterior, es decir, quienes estaban encargados de vigilar el buen funcionamiento de este fabuloso modelo de salud que tenemos hoy, se prestaban para la corruptela, cobraban por hacer su trabajo para beneficiar los intereses del sector privado encargado de prestar el servicio de salud, pues ¿qué podríamos esperar de ahí para abajo? Es decir, de los vigilados, es decir, las entidades prestadoras de servicio de salud y las instituciones prestadoras de servicio de salud, que no son lo mismo y que ya en otros programas, habíamos mencionado su diferencia, pero que, dado el caso de este tema ahorita vigente, vamos a tener que volverlo a tomar. Pero bueno, para el caso de este segmento, que es el principio del fin, esperemos que en el buen sentido de la expresión sea efectivamente el principio del fin de esta historia de horror, que sea el fin de la corruptela, del trato inhumano hacia los pacientes, los usuarios del sistema de salud colombiano, sea cierto. Pero el comienzo de este principio del fin desafortunadamente tiene que ver con el principio del fin de esas entidades prestadoras de servicio, y que necesariamente concluye con la desatención, la mala atención del servicio de salud de sus afiliados. Para este caso particular de AsmedSalud, vamos a hacer un contexto, es decir, ¿qué es AsmedSalud? AsmedSalud es una entidad prestadora de servicio de salud que empezó funcionamiento oficial, fue creada en diciembre del 2015. Hagamos un poquitico de memoria reciente, todos estos escándalos 2017, 2018, 2019. AsmedSalud sale en el 2015. Es una empresa cuyo domicilio principal es acá en el departamento del Cauca, y que es una empresa que, obviamente, como todas las empresas prestadoras del servicio de salud, está encargada para administrar, entre otras, los recursos de la salud del régimen subsidiado. Y aquí permítanme hacer una muy breve distinción. El sistema de salud colombiano tiene dos formas de funcionamiento: el régimen subsidiado de salud y el régimen contributivo. El subsidiado, como su nombre así lo indica, es el que tenemos un buen número de colombianos, es decir, un régimen en el que quienes no podemos o no nos alcanza el dinero suficiente o no somos empleados para cotizar nuestro servicio, es decir, pagar directamente nuestro servicio de salud, el Estado, a través de los programas de seguridad social y soportados en la clasificación, estratificación del CISBEN, asume este cargo, es decir, a través de los municipios y los departamentos, asume los costos de la salud de muchos de ustedes, de nosotros, a través del régimen subsidiado. Es decir, las empresas prestadoras del servicio reciben dineros del situado fiscal nacional, departamental o municipal para brindarlos a ustedes y a nosotros el servicio de salud. Es decir, no es gratis, ellos lo cobran. Estos recursos ocupan un muy alto porcentaje del presupuesto general de la nación, que a su vez es repartido en los departamentos y los municipios. Es decir, buena plata del presupuesto, de toda la plata de todos nosotros, el que pagamos todos, ese sí todos con nuestros impuestos, va destinado a subvencionar el régimen subsidiado, es decir, para pagarles a las EPS, las empresas prestadoras del servicio de salud, como AsmedSalud, para que a su vez, a su turno, estas les paguen a las IPS, es decir, las instituciones prestadoras del servicio, es decir, las clínicas, los hospitales, los consultorios, las droguerías o los dispensadores de medicamentos, es decir, quienes nos atienden directamente. Pues bien, entonces, AsmedSalud es una empresa promotora de servicios de salud que maneja los recursos del régimen subsidiado y algunos recursos que le entran por el otro sistema, que es el régimen contributivo, es decir, el que los aportes de los trabajadores, de las personas que trabajan,
que de sus sueldos destinan un porcentaje junto con sus empleadores para pagar el servicio de salud, o los trabajadores y trabajadoras independientes que en algún momento de nuestros honorarios, de nuestra prestación de servicios, destinamos una parte también de esos ingresos nuestros, particulares de nosotros como independientes, para pagar el servicio de salud en el régimen contributivo, es el que pagamos. Pues bien, estas EPS como ASMED Salud se encargan de administrar o asegurar nuestro servicio de salud. Empresas como esta, que actualmente cuenta con una junta directiva donde está el señor Rafael Chaus como presidente, la señorita o señora Margarita Muñoz como la secretaria general de esta junta directiva, según los últimos datos que pudimos acudir, Emilio Bambagué, Gustavo Muñoz, María Orfilia Flor, Álvaro Silvia, Dani Moreno, Franklin García y Carlos Cruz hacen parte también de la Junta Directiva de ASMED Salud, la cual a su vez tiene a su cargo, y aquí ya contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas de la Junta Directiva de ASMED Salud, que a su vez tienen a su cargo la dirección de un equipo que ellos llaman allá de alta gerencia, oígame bien. Entonces, hay una junta de acción, una junta directiva, ASMED Salud, que a su vez coordina o orienta o manda o tiene a su cargo otro equipo que llaman de alta gerencia, presidido en este momento por Rafael Manjarres, un interventor delegado por parte de la superintendencia, porque aquí vale la pena hacer un paréntesis pequeñito. ASMED Salud es objeto de intervención desde hace varios tiempos, de hace tiempo atrás, perdón. Ha sido objeto de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos por su deficiente manejo, por su deficiente administración y por presentar problemas a la hora de la rendición de cuentas, pero sobre todo del pago de las acreencias a las IPS, que se traducen en mala atención, mal servicio a ustedes y a nosotros como usuarios de esta EPS en particular. Entonces ya les decía, una junta directiva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que a su vez tiene una alta gerencia que está encabezada en este momento por Rafael Manjarres, que es el interventor, es decir, delegado de la superintendencia, pero que además trabaja de la mano con Carolina Acevedo, la secretaria general jurídica, Giovanni Guzmán, vicepresidente de operaciones y acceso, un vicepresidente de operaciones que en el organigrama que aparece en la página de Me Salud aparece un muñequito sin nombre, que es el vicepresidente de salud, José de los Reyes Aldana, que es el vicepresidente de Planeación y Riesgos Corporativos, no me viene el nombrecito, y Betty Amaya, vicepresidenta administrativa y financiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, 15 personas encargadas de la dirección de ASMED Salud, que como les decía fue nombrada en 2015, ojo con la fecha, 2015, y que en esa época tenía como su representante legal, su gerente, al señor Gustavo Adolfo Aguilar. Pero como a las pruebas hay que remitirse, permítanme compartir con ustedes, o permítanme, yo les comparto esta pieza audiovisual para que miremos cómo es que empezó el final de esta especie. La Fiscalía General de la Nación continúa su lucha contra la corrupción. Es así como ante un juez de control de garantías fue imputado el señor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas por el delito de cohecho por dar u ofrecer. El investigado era el gerente de la EPS ASMED Salud en el departamento del Cauca, municipio de Popayán. La investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que el señor Aguilar Vivas en el transcurso del año 2017, habría sostenido reuniones y conversaciones telefónicas con la señora Eva Caterín Carrascal Cantillo, funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud, para asegurar la resolución que aprobara el plan de mejoramiento institucional que necesitaba la EPS ASMED Salud
para continuar prestando los servicios médicos. Es así que en el mes de diciembre de 2017, la señora Carrascal Cantillo habría recibido de manos del señor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas la suma de 50 millones de pesos en efectivo y posteriormente 250 millones más para un total de 300 millones de pesos. En enero del año 2018, la resolución para el plan de mejoramiento fue expedida con el aval de la funcionaria. El investigado afronta otro proceso por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros y fraude procesal por irregularidades en la administración de la EPS Admed Salud, ya que presuntamente se apropió de 21.000 millones de pesos del Sistema Nacional de Salud. Por esta investigación, un juez le dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia. La Fiscalía habla con resultados. Pues bien, no se necesita ser un Sherlock Holmes, un superinvestigador, para juntar cabos. Señor Gustavo Adolfo Aguilar, representante legal de en esa época recién inaugurada MedSalud 2015, ya en el 2017-2018 presentaba problemas de corrupción y se vinculó con quien debería vigilarlos, es decir, esta funcionaria de la Superintendencia de Salud, doña Eva Carrascal. Se juntan. Y entonces volvemos aquí a retomar el punto de que la historia, esa matriz de pensamiento que nos han repetido N veces y que inclusive hoy mismo muchos profesionales de distintas ramas siguen repitiendo como loritos, según la cual o según el cual todo lo público es sinónimo de corrupción, de delincuencia. En estos dos videitos que apenas les he presentado hoy, fuera de los que ustedes han visto en los medios tradicionales de comunicación, es contundente la evidencia de que la corrupción también va de la mano del sector privado. Y en el sector de la salud sí que es cierto y sí que es evidente, sí es visual, sí, visualmente salta a la vista, quiero decir, es obvio. Y ya vimos los casos de Saludco, de Café Salud, ahorita el de Salud. Todos tienen de particular la intervención de la corrupción por parte del sector privado. Y los agentes que corrompen a los funcionarios encargados de la vigilancia, pues son del sector privado. Entonces ese relato según el cual lo privado per se es sinónimo o es igual a pulcritud, a eficiencia, a transparencia, pues tampoco termina siendo cierto. Como no es cierto el contrarrelato que dice que todo lo público per se es corrupto, es delincuencial. Entonces, para que tengamos en cuenta estos dos aspectos. Pero lo realmente interesante de esta parte con el cuento de MedSalud es que, como les decía al principio de este segmento, les contaba mal contados 15 funcionarios, algunos de ellos muy bien pagados, con unos sueldos muy buenos, muy jugosos, que desdicen de ese servicio que supuestamente ellos deberían estar prestando. De hecho, imagínense títulos como Vicepresidencia de Operaciones y Acceso, Vicepresidencia de la Salud, Vicepresidencia de Planeación y Riesgos Corporativos, Vicepresidencia Administrativa y Financiera, una serie de profesionales, entre comillas, de las más altas calidades académicas, porque al revisar las hojas de vida, por lo menos de estos funcionarios, uno encuentra que tienen especialización en maestrías en universidades nacionales e internacionales, y uno dice, pero ¿cómo a estos diáfanos funcionarios privados, del sector privado, se les escapa el manejo financiero, el manejo técnico, el manejo de salud de una empresa que recibe constantemente grandes cantidades de recursos del presupuesto general de la nación? Es decir, no es porque no le entren, le entran. Entonces la pregunta que sigue a continuación que nos hacemos usted y nosotros es, ¿qué pasa con esos dineros jugosos, grandes, millonarios que les entran mensualmente vía ADRES, para que ellos a su vez le paguen
a todo el resto del sistema, es decir, las IPS, las clínicas, hospitales, consultorios, dispensarios de medicamento. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde fue a parar? Ustedes ya lo vieron. A los bolsillos de algunos dueños de esa EPS, a los bolsillos de algunos funcionarios encargados de su vigilancia o de algunos funcionarios encargados de la administración y de la gerencia de estas EPS como ASMED Salud. Entonces, este hecho repetitivo que hoy nos atiende el caso de ASMED Salud aquí en el Cauca y en los departamentos donde tiene presencia, ya lo hemos visto, lo vimos con Saludcod, lo vimos con Café Salud y con otras EPS que han sido sujetas de intervención, en donde en últimas el que termina pagando los platos rotos es el usuario, es usted, soy yo, pero que desafortunadamente se ha vuelto muy repetitivo y ya es común encontrar las filas de cientos de miles de personas solicitando que se les atienda, solicitando que se les entregue sus medicamentos, solicitando que se autorice un tratamiento, una intervención. Sin embargo, personas cercanas a estas EPS, personas cercanas a los gobiernos anteriores, acuérdense ustedes de Gaviria, César Gaviria y de Álvaro Vélez, insisten en hacernos creer a ustedes y a nosotros que eso de los robos de la plata del situado fiscal nacional destinadas al pago de la salud suya, nuestra, que eso no ha pasado, que la desatención, que las filas, que la gente que está a punto de perder la vida o de perder su bienestar, su salud, no es cierto, que eso no existe, que eso no ocurre, cuando ustedes y yo somos testigos diarios de que eso pasa así. Pero lo que más llama la atención es que haya gente víctima que crea y se tome en serio esa fábula, ese relato fabulado de que el sistema de salud de Colombia es de los mejores del mundo, que el sistema de Colombia lo único que necesita son unos remenditos, unas curitas por ahí, una Band-Aid por ahí, pero que todo está bien. Se pregunta uno, ¿dónde terminó esa promesa incumplida de que construir un sistema de salud alrededor de la ley 100 para entregarle este servicio público que ahora es un derecho fundamental, el derecho a la salud, muy pegadito con el derecho a la vida digna, en manos de los particulares era la panacea? Lo que estamos viendo es que eso no fue así. Pero, sin embargo, hay que hacer un llamado a los funcionarios de este nuevo gobierno. No puede seguir pasando, ni en ASMED Salud, para el caso de aquí el Cauca de Santander de Quilichao, con ese joven que le mencionábamos, y aquí volvemos a presentar la foto que ha salido en redes sociales aquí en este municipio. El caso de él, pero el caso nuestro, el caso suyo, el caso mío, y de la gente de acá del norte del Cauca que la traen y la concentran aquí en Santander de Quilichao, hacen largas filas para que después de esa larga fila, largas horas de espera, allá a la intemperie le digan que tiene que ir a reclamar sus medicamentos a Popayán. Para la gente pues que no conoce el contexto, de aquí de Santander de Quilichao a Popayán son alrededor de 2 horas, 2 horas y media, mal contados por transporte terrestre, con un costo que supone desplazarse a Popayán, para llegar allá a hacer otra filita de la gente que también le han dicho que tiene que ir a Popayán a reclamar su acetaminofén, a reclamar su omeprazol o sus pañales o su tratamiento. Si eso no es inhumano, entonces díganme ustedes qué es. Pero sin embargo no encontramos quien levante la voz por nosotros, por esos usuarios maltratados, por esos usuarios de cuyas EPS se han enriquecido, bien sea a título personal de funcionario o a título de la empresa como tal, y que todavía no nos han explicado cómo es que no obstante recibir miles de millones mensualmente, no tienen cómo pagar para autorizar el tratamiento del joven que ustedes veían en la foto. Entonces, aquí hay una crisis, aquí hay cientos de miles de historias de horror que padecen las víctimas del sistema de salud, y a lo que habría que ponerle atención, pero sobre todo habría que ponerle un coto para que empiece realmente el final de esta historia de horror
y empieza el final de este pésimo sistema de salud que, no obstante lo que cacaren en los grandes medios de comunicación tradicional, padecemos ustedes y yo. Les pido el favor de que no se desconecten para que lleguemos a la tercera parte de las conclusiones de esta conversa del día de hoy acerca de ASMED Salud y la historia de horror que significa el actual sistema de salud de Colombia. No se desconecten, ya regresamos. Bueno, muchas gracias por estar todavía aquí conectados en esta conversa del fin de semana de hoy, que hemos dedicado a acercarnos un poquitico, a reflexionar un poquitico sobre esta historia o estas historias de horror en las que se han convertido cada una de las historias de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, en torno a el actual esquema, modelo de salud que tenemos los colombianos. Recapitulando ya para esta parte final, se nos había dicho por allá en los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, que para acabar con la corrupción, con la delincuencia inherente al sector público, era necesario que el manejo de muchos servicios, de muchas empresas, de muchos sectores de la vida cotidiana del ciudadano común, suya, nuestra, como los servicios públicos domiciliarios, como servicios de comunicaciones, como servicios de transporte, como la educación misma, la salud, era necesario que el sector privado se hiciera cargo de estos importantes renglones, no solamente de la economía, sino de la vida cotidiana de todos nosotros en Colombia. Desde 1990, con la llegada, ahora sí en serio, a Colombia del consenso de Washington, es decir, la materialización del neoliberalismo o capitalismo salvaje, como llaman otros, se dio inicio a un proceso, largo proceso, ya más de 30 años, en el que esa promesa de cambio, de revolcón, esa bienvenida al futuro que nos daba en ese entonces el señor César Gaviria, iba a superar, iba a cambiar esas historias de horror de aquella época, en la que, por ejemplo, para centrarnos en el tema de hoy, la salud iba a mejorar sustancialmente, puesto que ya no existirían más los paseos de la muerte. Para los más jóvenes consistía en esa triste espectáculo de que un paciente tenía que tocar todas las puertas de los centros de salud, los hospitales, a ver quién lo atendía. Y en ese trasteo, en ese paseo, muchos colombianos y colombianas perdieron su vida. Se nos dijo también que el sector privado, prístino, preclaro, transparente, impoluto, incorruptible e incorrupto, iba a cambiar todo esto, que el servicio de salud colombiano iba a ser uno de los mejores del mundo y que esas filas, esas desatenciones, esa burocracia corrupta se iba a acabar de una vez por todas. Pues bien, hoy día estas empresas promotoras de salud, estas aseguradoras, nos han demostrado en los últimos 20, 30 años que, no obstante las constantes quejas, reclamos de ustedes, nuestros, hechos, casos jurídicos a través de las acciones de tutela, cientos de miles de acciones de tutela, nos evidencian, nos demuestran que esas bondades de este modelo de salud que tenemos hoy no son tal, que es necesaria la intervención de autoridades judiciales para que estos prestadores del servicio de salud cumplan con su función. No obstante que ustedes, nosotros y mucha gente, muchos colombianos, les aportemos a través de nuestros impuestos millonarias sumas
para que hagan eso que supuestamente son especialistas en hacer, que es el aseguramiento y la prestación del servicio de salud. Miles de colombianos y colombianas anocheciendo y madrugando en filas inhumanas, en filas indignas, demuestran que la salud sigue siendo un privilegio para el que la puede pagar. Que la salud se convirtió en un negocio que solo favorece a ese sector privado, incorruptible, incorrupto, transparente, eficiente. Y aquí una de las primeras reflexiones finales. Perdón. Efectivamente, el sector privado demostró que son eficientes, son eficaces, son implacables a la hora de cobrar y de enriquecerse. No por eso, o mejor dicho, por lo contrario, por eso mismo es que es entendible que el día de hoy, cuando se plantea una reforma al actual sistema de salud colombiano, sean precisamente estas EPS, como esta, como ASMED Salud, como las otras EPS, agremiadas, hacen parte de los grandes medios de la producción en Colombia, reclamen que el servicio colombiano de salud es uno de los mejores del mundo. Y para ello utilizan las cifras. Las cifras sirvan para todo. Ellos dicen que en este momento el 99, más del 99% de la población colombiana está cubierta por el sistema de salud colombiano. Eso no se discute. Inclusive esa cifra creo yo que es errónea, sería un poquitico más alta. Todos, de alguna u otra manera, estamos cubiertos por el sistema de salud, bien sea, como les explicaba anteriormente, por el régimen contributivo, es decir, quienes contribuyen de su salario, de sus aportes, de sus honorarios, para pagar el servicio de salud, o bien a través del régimen subsidiado, que es el que paga el Estado colombiano, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea, todos, la cifra debería estar diciendo el 100% de los colombianos tiene cobertura de salud. Ahora, una cosa es que tengan cobertura de salud en el papel, es decir, que estén afiliados, bien sea al régimen contributivo o el régimen subsidiado, debería ser el 100%. Y otra cosa es que tengan real acceso al servicio de salud. Y otra cosa es que tengan el 100% de garantizado su derecho fundamental de la salud. Acuérdense ustedes que en el 2015 salió la ley estatutaria que consagra la salud como un derecho fundamental, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, como el derecho a la dignidad, al buen nombre, etcétera, etcétera. Es un derecho fundamental. Pero nada de eso es material, nada de eso es cierto. Lo hemos visto en 2 videos que presentamos y ustedes son testigos de excepción, de que nada de esto que cacarean es cierto. Vuelvo y repito, una cosa es que todos estemos metidos en el sistema, así es, así debería ser, y otra cosa es que tengamos real acceso a una salud de calidad, que es el otro componente, una calidad de la salud en el servicio. ¿Y en qué se demuestra eso? Que ustedes lo han escuchado, muchos de ustedes lo han vivido. Es casi que imposible que en ninguna IPS, es decir, un dispensario de medicamentos, de elementos necesarios para los programas de salud, esté entregando el 100% de los medicamentos, de los tratamientos, de los útiles o elementos que requieren los tratamientos de salud de los colombianos. Miles de estos dispensarios aducen que no tienen, porque su EPS no les ha pagado o porque hay otro de los elementos otro de los miembros de los gremios de la producción, es decir, quienes producen los fármacos, las drogas, aducen que no hay. Y entonces se pregunta uno, bueno, si este es el mejor servicio de salud del mundo, ¿cómo serán los peores? Es entendible, y aquí viene la otra reflexión, que quienes se han lucrado, quienes se han enriquecido legal o ilegalmente, como ya lo hemos visto, del actual sistema de salud, salgan a defenderlo. Ni más faltaba. Si me he enriquecido y me estoy enriqueciendo con la mala salud y el mal servicio que estoy prestando, pues yo tengo que defender ese mal negocio, entre comillas, ese mal servicio, porque me está redituando a mí y a mis familiares. Y finalmente, también es entendible que políticos y partidos políticos, hoy declarados algunos en oposición y otros en supuestas alianzas con el actual gobierno que está proponiendo la reforma de este sistema de salud, también lo defiendan.
porque también se han beneficiado de estas EPS y de todos estos actores privados del sector de la salud, bien sea porque son dueños, son socios, o porque estas entidades prestadoras de salud o algunas de estas IPS les pagan sus campañas. En todas partes, en Bogotá, en Barranquilla, Medellín, Cali, aquí en Santander, IPS y hasta EPS han patrocinado y patrocinan campañas electorales. Entonces no es raro que estos políticos, incluyendo algunos supuestos aliados del pacto histórico, salgan y hayan salido a defender las bondades de este supuesto muy buen sistema de salud. Eso es entendible. Pero lo que no es entendible es que las víctimas de esta historia de horror, protagonizada para el caso del Cauca de Asmed Salud y próximamente de Emsanar, salgan a defender a estos maltratadores profesionales del sector privado. Salgan a defender a estos maltratadores, estos abusadores de la clase política tradicional. Y salgan en defensa de aquellos que, arropados hoy día de progresistas, de izquierdistas, de pacto histórico o de Frente Amplio, sigan aún defendiendo que unos poquitos o unas poquitas se hayan enriquecido y sigan enriqueciéndose a costa de nuestra salud. Eso no lo podemos entender. Eso no lo podemos tolerar. Y para terminar esta conversa del día de hoy, yo los invito, usted que me está mirando, a quienes están oyendo, es necesario que todos nosotros, las víctimas de estas historias de horror, entremos en reflexiones a partir de estos mínimos elementos que la conversa les presenta. Hay muchos más y yo los invito a que cotejen, a que contrasten, a que indaguen más. Nos pongamos la mano en el considere, en el corazón, y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿es este sistema de salud el que efectivamente nos prometieron? ¿Es este sistema de salud el que nos está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Es este sistema de salud el que cuida nuestra integridad y el bienestar de los nuestros? ¿O por el contrario, este sistema todos los días atenta contra nuestra salud, contra nuestra integridad y contra nuestra vida y la vida de nuestros familiares? Yo sé que muchos pensarán positivamente las respuestas de estas últimas 3 interrogantes, pero hay una gran mayoría que contestará que no, que efectivamente es momento de dar un viraje a este sistema y es un momento de hacerle profundos cambios a este sistema de salud, y por eso hay que apoyar y respaldar las propuestas de cambio a través del proyecto de ley de la reforma del sistema de salud colombiano. La conversa y quienes habla particularmente, su director y conductor Omar Orlando Tovar Troche, es un convencido de la necesidad, pero sobre todo de la justeza de una reforma al sistema de salud colombiano. Y sé que muchos de ustedes también están de acuerdo porque también han sido víctimas. Entonces, para terminar, los invito a que respaldemos esta propuesta, a que la acompañemos y que no dejemos que unos cuantos y unas cuantas que se han enriquecido con nuestra salud sigan imponiéndonos este modelo de muerte, estas historias de horror que EPS como Asmed Salud, acá en el Cauca y en el resto de Colombia, nos han impuesto durante los últimos 30 años. De mi parte no es más, invitarlos a que sigan las redes que están viendo ustedes, las redes de la conversa que están viendo ustedes aquí en sus pantallas, a nuestros amigos y patrocinadores muy amables, a ustedes por su paciencia, por su generosidad, e invitarlos a que dentro de 8 días nos veamos, si no pasa nada raro, en este su espacio de análisis y de opinión alternativa y contrahegemónica que se llama La Conversa del Fin de Semana. Les reitero, mi nombre es Omar Orlando Tovar Troche. Me agrada mucho compartir con ustedes, me agrada mucho que ustedes hagan parte de esta gran familia de La Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho, chao, y no se olviden, sí a la reforma a la salud. Cuídense.